Hola, mi nombre es Alejandra Regina Ortega Peña y hoy vamos a hablar sobre los efectos macroeconómicos en México. Hoy vamos a analizar el papel de México en la nueva configuración económica mundial, centrándonos en 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿cómo está aprovechando México el fenómeno del nearshoring y cuáles son sus retos? La segunda, ¿qué políticas económicas recientes ha implementado y cuáles son sus efectos reales? Y la tercera, ¿qué nos dicen los datos macro y microeconómicos sobre nuestra estructura productiva y laboral? En la parte 1 de este podcast vamos a hablar acerca del nearshoring en México. El nearshoring ha cobrado protagonismo en los últimos años. Es la reubicación de operaciones industriales de países lejanos a zonas más cercanas al mercado de destino. México, por su cercanía con Estados Unidos, su pertenencia al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y su infraestructura industrial, se ha vuelto un destino estratégico. En esta tabla podemos ver las fortalezas versus los retos del nearshoring. En las fortalezas tenemos la proximidad geográfica, la mano de obra joven y calificada, la experiencia en manufactura y la red de tratados de libre comercio. Pero enfrentamos grandes retos, como la infraestructura deficiente en el sur, la inseguridad, los trámites regulatorios lentos y la escasez de personal especializado. En esta tabla podemos ver la concentración de la inversión extranjera en estados como Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, y el rezago en el sur. Tesla, por ejemplo, anunció su planta en Nuevo León. Empresas asiáticas de semiconductores han llegado a Jalisco, pero ¿cómo democratizamos ese crecimiento? Ahora vamos con la parte 2 de este podcast, las políticas económicas recientes. Desde el 2018, las políticas económicas se han enfocado en austeridad, infraestructura, gasto social y energía estatal.
Entre las más destacadas, como podemos ver en esta tabla de políticas económicas recientes y su impacto, está la austeridad fiscal, el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y el nacionalismo energético. En esta gráfica de barras comparativas de inflación entre México versus Estados Unidos, del 2020 al 2024, podemos ver la inflación, que tuvo un pico de 8.7% en el 2022 y un descenso al 4.5% en el 2024. Si hablamos de empleo, en la misma gráfica podemos ver que un 2.8% de desempleo y un 53%. En esta gráfica de pastel podemos ver el empleo formal versus el empleo informal. Si hablamos de productividad, hay mejora en la manufactura, tecnología y exportaciones, pero hay un estancamiento en la agricultura, el comercio y en servicios tradicionales. Estas políticas han estabilizado la economía, pero no han generado un crecimiento sostenido ni una reducción de la desigualdad estructural. En esta tercera parte del podcast vamos a hablar acerca de las tendencias macro y microeconómicas. Veamos ahora qué nos dicen los datos del INEGI y del Banco de México. En esta gráfica de línea hablamos de la evolución del PIB desde el 2018 al 2024. Podemos ver que en el 2020 hubo una caída del PIB del menos 8.2%. En el 2021 existió una recuperación del 5.0% y en el 2023 hubo un crecimiento del 3%. Para esta parte quise agregar una línea del tiempo. Ahí podemos ver qué ha pasado desde el año 2018 hasta el año 2024, desde una transición de gobierno federal, el estancamiento económico previo a la pandemia, una crisis sanitaria gracias al COVID-19 y una caída histórica del PIB, el rebote económico, la inflación histórica del 8.7% impulsada por factores globales, el incremento de la intervención extranjera directa por el efecto del nearshoring y la estabilización gradual de indicadores económicos claves en el 2024. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la macroeconomía, donde entra la inflación volátil, pero descenso, el superávit comercial en manufactura, el tipo de cambio estable entre 17 y 18 pesos el dólar. Después, si hablamos de microeconomía, solo algunos sectores crecen, como la electrónica, la agroindustria y las tecnologías de la información. Existe mucha informalidad laboral. Más de 30 millones de personas están en este modo de trabajo. Hay regiones rezagadas, sobre todo el sureste, sin integración plena a cadenas globales.
En esta tabla podemos ver los sectores en crecimiento y los sectores rezagados, en los que entra la electrónica, autopartes, tecnologías digitales y la agroindustria exportada. Y en los sectores rezagados encontramos la agricultura tradicional, la minería, el comercio informal y los servicios poco tecnificados. En esta última sección del podcast vamos a hablar acerca de casos reales y ejemplos del nearshoring en México. Ya que hemos visto y analizado los fundamentos económicos, las políticas recientes y las tendencias estructurales de la economía mexicana, vamos a pasar a una parte clave, los ejemplos concretos, porque una cosa es hablar de nearshoring como tendencia y otra es ver cómo se está viviendo en el terreno. Así que vamos a compartir algunos ejemplos reales y actuales de cómo esta reconfiguración industrial está cambiando el rostro económico de algunas regiones mexicanas. Nuestro primer ejemplo es Tesla en Nuevo León. Comencemos con uno de los casos más mediáticos, la instalación de una gigante fábrica de Tesla en Santa Catarina, en Nuevo León. En marzo del 2023, Elon Musk anunció que en México habría una sede de una nueva planta de autos eléctricos. Esta inversión no solo traerá miles de empleados directos, sino que activará una cadena de proveedores en sectores como autopartes, electrónica, energía y logística. El gobierno estatal incluso está ampliando la infraestructura eléctrica y vial de la zona para hacerla más competitiva. Este ejemplo muestra cómo el nearshoring no es una teoría abstracta, sino una estrategia que ya está generando inversión real en estados con condiciones favorables. Nuestro siguiente ejemplo es el de Jalisco. Empresas como Intel, Flex, HP y más recientemente compañías taiwanesas y surcoreanas están invirtiendo en plantas de semiconductores, diseño electrónico y manufactura avanzada. Además, universidades como el ITESO y la Universidad de Guadalajara están adaptando sus planes de estudio para formar talento especializado en tecnología. Este ejemplo nos habla de una relación muy virtuosa entre la educación, la tecnología y la inversión extranjera, que eleva la productividad y la sofisticación industrial del país. Nuestro tercer ejemplo es el sector automotriz en Guanajuato y Querétaro. El Bajío también se ha consolidado como uno de los principales beneficiarios del nearshoring, especialmente en el sector automotriz. Empresas japonesas, alemanas y estadounidenses han instalado plantas de autopartes, motores y ensamble, principalmente en Silao, Celaya y El Marqués. Se estima que más de 300 empresas del sector automotriz operan en la región, generando empleos formales y exportaciones millonarias. Este fenómeno ha transformado a Guanajuato y Querétaro en centros industriales integrados a la cadena global con altos estándares laborales y logísticos. La desigualdad regional. El sur también existe, pero muy poco. Si bien el norte y el centro del país concentran más del 85% de la inversión extranjera directa, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero siguen al margen. Aunque proyectos como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec buscan integrar al sur del comercio global, la falta de conectividad, seguridad y talento técnico sigue siendo una gran barrera. Este ejemplo refleja el impacto del nearshoring, que es asimétrico y que las oportunidades no están llegando por igual a todo el país. Como podemos ver en estos ejemplos, el fenómeno del nearshoring en México no es homogéneo, pero sí está ocurriendo con fuerza. Hay regiones que están despegando empresas, que están escalando y trabajadores que están encontrando nuevas oportunidades. Pero también hay rezagos, desigualdades y desafíos pendientes. El integrar casos reales en este análisis nos ayuda a ponerle rostro a las estadísticas, entender los efectos en el terreno y sobre todo a reflexionar qué se necesita para que estas oportunidades lleguen a mexicanos. México tiene ante sí una oportunidad histórica
El nearshoring, las reformas comerciales y la resiliencia de ciertas industrias nos permite imaginar una economía más competitiva, moderna y abierta. Pero para lograrlo, debemos cerrar brechas, reducir la informalidad, mejorar la infraestructura en regiones rezagadas, invertir en energía limpia y, sobre todo, formar capital humano técnico de calidad.